¿Alcanza con lo que vemos en clases o hay que ampliar bastante con el libro de Educo? No hay que ampliar bastante. No hay que ampliar bastante. Ok, porque sí, el libro de Educo tiene como más información y no sabía si. Ojo, porque no estamos siguiendo al pie de la letra el libro de Educo. No, sí. Porque yo particularmente lo vi que estaba, para mí, ¿no? Estaba como desordenado. Entonces era ahí como ir a los tumbos. Entonces a ustedes, tras de que son cosas que no vieron nunca, se les complica más todavía. Pero los temas que nosotros tomamos son los que están en ese libro. Lo que sí vamos a tratar de reorganizarlo al libro como para darle, por ejemplo, empezar por los pies, seguir por las rodillas, seguir por un poco más arriba, después seguir, y no los pies, después la cabeza, después, porque si no a ustedes los perdemos. Entonces seguir una especie de lógica como para que ustedes puedan también atar cabos, ¿no? Porque si no le damos todo salteado y llega un momento en donde están perdidos. ¿Me entienden? Sí, profe. Profe, y al final, ¿se pudo saber cómo van a ser más o menos la temática de los parciales? O sea, no, ¿lo vamos a hacer antes del... Con ustedes no tengo idea. No sé cómo va a ser. Con ustedes la cantidad que son, no sé cómo va a ser. Es todo un problema medio gordo porque son muchísimos, no son muchos, son muchísimos. Este método no ofrece, me parece, demasiadas garantías. Y estuvimos en una reunión nosotros el sábado pasado, tuvimos una reunión con el resto de los profesores y es complicado. Tomarles parcial es complicado y no tomarles también va a situaciones complicadísimas cuando ustedes tengan que rendir. Porque son muchísimos. O sea, de fecha ni hablemos, digamos. Mira, hay una bajada de línea en cuanto a las fechas como que se van a respetar. Ahora, ¿cómo se va a tomar? No tengo idea. Bien, o sea, tendríamos que ver la fecha que está subida en autogestión. Creo que a principio de año subieron una. Sería más o menos. Sí, como que la programación de la materia no se modificó, pero de alguna manera no se sabe. Te dicen, sí, bueno, tenés que tomar, bueno, ¿cómo? No sé. Y hasta ahí llegamos, porque, ¿me entendés? Bueno, no le tomemos, lo dejemos a todos regulares. Bien, se van a presentar 470.000 alumnos en diciembre, ¿cómo hacemos? No sé, pero lo tenés que hacer. Claro. ¿Cómo? No sé. Y entonces se complica para todos lados. Esto ha traído muchos cambios en esto y no sé realmente, chicos, cómo vamos a zafar. Bien, chicos, seguimos con esto a medida que se van sumando más compañeros. Bien, lo que ustedes están viendo en esa filmina... Profe, hay chicos esperando. Bien, vamos. ¿Por qué algunos algunos pueden sumarse sin tener que pedirme a mí y otros me piden? Bueno. Bien, lo que ustedes están viendo ahí, chicos, es la curva de solidificación de una solución sólida, ¿sí? La curva de solidificación de una solución sólida. Entonces, acá la parte fuerte es que no es un elemento puro, sino que son dos elementos los que hemos puesto nosotros en un crisol y los hemos llevado a fusión, ¿sí? Háblese, por ejemplo, de el cobre y el aluminio, ¿sí? Colocamos un trozo de cobre o un trozo de aluminio, por ejemplo, un poco de cobre, un poco de plata y un poco de oro, ¿sí? O cualquiera de los dos le va a dar una solución sólida. Entonces, cuando se llevan a fusión,
yo estaría parado en el punto F, es decir, he subido tanto la temperatura, ¿no es cierto?, en el horno, que he logrado que esos dos elementos se fundan. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Perfecto. Cuando yo a esa aleación, que está toda líquida, ¿sí?, en donde no puedo ver qué es lo que hay un solo líquido. Entonces, esa aleación yo la coloco en el molde y la aleación va a comenzar a perder su temperatura. Va a llegar el punto G y empiecen a prestar atención porque acá hay una cinética que debieran entenderla. En el punto G, ¿sí?, lo que va a suceder es que los elementos, ¿no es cierto?, el elemento de más alto punto de fusión, ¿sí?, comienza a este tiempo más o menos, a pretender formar su retículo, ¿sí?, porque está en la temperatura de solidificación de uno de esos elementos. Pero ¿qué pasa? Que el otro elemento, que también está líquido y está en el mismo líquido, tiene tanta energía cinética que lo choca a este elemento, los átomos, ¿no es cierto?, con tanta vibración, los rompen a los primeros cristalitos que se forman, pero a medida que sucede, que transcurre el tiempo, esos primeros cristales se van formando. Los primeros cristales que se van formando tienen una composición más rica en el metal de alto punto de fusión, pero también tiene átomos del metal de bajo punto de fusión. Entonces, ustedes que van a ver que desde el punto G hasta el punto H se produce la solidificación de la solución sólida, ¿no es cierto?, y termina en el punto H con que los cristales, ¿no es cierto?, de la solución sólida que se formó, que se viene formando ya los últimos cristales, son más ricos en el elemento de más bajo punto de fusión que en el otro. Entonces, desde el punto H hacia el I, lo que resta es lo que nosotros denominamos difusión en el estado sólido. Es decir, es tan alta la temperatura desde H hasta ahí, ¿no es cierto?, desde H recién termina de solidificar. Por lo tanto, la temperatura es elevadísima y esa temperatura hace que los cristales que se han venido formando, ¿no es cierto?, que tienen composiciones que no son las mismas, porque es como les digo, los primeros cristales son más ricos en un componente que el otro, y acá en el punto H sucede al revés. Desde el punto de H para abajo sucede lo que nosotros llamamos difusión atómica, y en a esas temperaturas y en este periodo de tiempo sucede lo que nosotros llamamos difusión, y es donde la aleación, digamos, queda con una composición media toda igual, es decir, todos los cristalitos tienen una composición media parecida. Consulta, por favor. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bueno. Entonces esa sería la curva. Sí. Profe, ¿podría repetir qué pasa entre G y H? Entre G y H, bien. Nosotros decimos que en el punto G ha bajado tanto la temperatura que uno de los dos elementos que yo puse, que son dos elementos puros, ¿sí?, el A y el B, por ejemplo, o el oro y la plata, uno de esos elementos ya está a temperatura de solidificación. Por tanto, pretende formar el retículo, es decir, pretende formar los primeros cristales. Pero como el elemento de bajo punto de fusión, que también está en el líquido, tiene mucha energía cinética, lo que hace es romper esos primeros cristales. Pero asimismo, los primeros cristales se van formando ¿cómo? ¿Con qué se van formando? Con mucho del elemento de alto punto de fusión y algunos átomos, ¿no es cierto?, del elemento de bajo punto de fusión. Es decir, los cristales que se van formando son de solución sólida. No son ni de A ni de B, ni de cobre ni de aluminio. Son de solución sólida. Ahora, esos primeros cristales, ¿no es cierto?,
entre los cristales formados en G y los cristales formados en H, hay, de alguna manera, diferencias en la composición química de esos cristales, porque estamos diciendo que acá los cristales son más ricos en el elemento de alto punto de fusión, mientras que acá los últimos cristales que se forman son más ricos en el elemento de bajo punto de fusión. ¿Sí? Eso es lo que sucede entre G y H. Pero desde H para abajo, es decir, cuando ya tengo todo sólido, lo que va a suceder es lo que nosotros llamamos difusión. Es tan alta la temperatura acá, por debajo de TH, de que toda esa temperatura sirve para lograr que todos los granitos, ¿no es cierto?, difundan, ¿no es cierto?, es decir, hay un movimiento atómico intenso y se logra que todos los granitos tengan una composición media parecida. ¿Se entiende? ¿Me pudieron seguir? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, otro tipo de curva de solidificación la vamos a ver cuando yo meta, ¿no es cierto?, al crisol dos elementos como el A y el B, y en el proceso de solidificación formen una estructura del tipo eutéctica, formen una estructura como esa, ¿sí?, que es del tipo de un eutéctico del diagrama hierro-carbono, del sistema, no del diagrama, del sistema hierro-carbono. Entonces, acá ustedes pueden ver que la curva es muy parecida, si no igual, a la de un elemento puro. Tiene una meseta, tiene una temperatura única, es decir, pero la gran diferencia es que yo acá metí dos elementos, ¿no es cierto?, que en el proceso de solidificación, es decir, desde B hasta C, solidifican formando una estructura de cristales yuxtapuestos, finitos, ¿no es cierto? Fíjense, son cristales muy finitos, chiquititos generalmente, y bueno, a eso se denomina eutéctica. Hay algunas definiciones para una aleación del tipo eutéctica, ya la vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que en el día de hoy, no creo que en el día de hoy, porque me comí un módulo yo hablando cosas que ustedes no habían visto. Por ejemplo, una aleación de este tipo es la aleación de más bajo punto de fusión del sistema, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata eso. Es una buena definición, pero ustedes, bueno, tenemos que entrar a diagramas para poder ver eso. Por ejemplo, un sistema de estos es el bismuto-cadmio, por ejemplo, que tiene muchas aleaciones tienen una reacción eutéctica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Pueden seguirme? Simplemente vamos analizando cada una de las curvas. ¿Qué características tienen? Porque, es decir, al analizar las curvas, es que nosotros con esas curvas vamos a poder construir lo que nosotros llamamos diagramas binarios. ¿Están ahí? Sí, profe. Profe, Bien. Sí. en la reacción eutéctica no hay un intermedio entre las dos fases, ¿o no? Perdón. Que en las reacciones eutécticas no hay un intermedio entre la fase líquida y sólida, ¿puede ser? ¿Sea así? No hay un intermedio. ¿Esa es la palabra? Claro, que no coexisten las dos fases. No, coexisten tres. Listo, Hay una gracias. coexisten de tres fases. Está bueno la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Bernardo. Bernardo. Sí, hay una coexistencia de tres fases en el punto eutéctico, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, que lo que dice la ley de Gibbs, ¿sí? Lo que dice la ley de Gibbs es que tienen tres fases en equilibrio. Tienen dos fases sólidas y una fase líquida. Por eso es que el grado de libertad que tiene el eutéctico es 0. Ya vamos a ver, todavía nosotros no hemos entrado al diagrama de equilibrio, pero
observación que hace Bernardo está muy buena. Acá, en el trecho de Ay, B. perdón, no, es que había salido y me agarré el programa. Perdón. Vamos a mutearlo a los chicos acá. Entonces, la observación de Bernardo era que entre el punto B y C, ¿sí? Entre el punto B y C, que la temperatura es constante y se denomina temperatura eutéctica, coexisten en ese punto, ¿sí? Bien digo, en ese punto, tres fases en equilibrio, ¿sí? Está la líquida y dos fases sólidas. Eso es uno de los, de las características. Entonces, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces, vamos nosotros a proceder a lo que nosotros denominamos la construcción de un diagrama de equilibrio, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los diagramas se pueden construir de esta manera o de otras. Esta es una manera relativamente simple de construir un diagrama de equilibrio y es mediante la utilización de las curvas de enfriamiento, ¿sí? Se denominan diagramas de equilibrio lo que nosotros vamos a ver porque en él las transformaciones que se realizan se hacen en equilibrio, se hacen en equilibrio. Y las temperaturas, temperaturas crecientes o temperaturas decrecientes, ¿no es cierto?, la variación de temperatura es muy lenta en el tiempo, ¿no? Por eso todas las reacciones que se producen en estos diagramas son del tipo de equilibrio, por eso se llaman diagramas de equilibrio. Vamos a ver que cada una de las líneas de este diagrama, nosotros vamos a ver tres tipos de diagramas. Cada una de las líneas de este diagrama indica que hay un cambio, ¿sí? Que hay un cambio. Entonces, esto era lo que habíamos comenzado a ver hoy, que por eso entiendo yo que estaban medio perdidos. Volvemos y lo damos de vuelta al tema, porque si no va a quedar de vuelta todo chueco esto. Entonces, si nosotros tomamos dos elementos puros, acá los hemos llamado A y B, ¿sí? Tenemos dos elementos puros, por ejemplo, tomamos uno y lo fundimos, es decir, lo ponemos en un crisol, lo llevamos a un horno, y cuando esté en el estado líquido, lo saco del horno y lo pongo en un molde, y veríamos que se produce la solidificación de un elemento puro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, en el acto seguido lo que hago es, por ejemplo, tomar una aleación que tenga 90% o 9 partes de A y una parte de B, ¿sí? Entonces, o 90 partes de A y 10 partes de B. Y eso va a formar una aleación. Nosotros vamos a partir, ¿no es cierto?, de la idea de que tanto A es soluble en B como B es totalmente soluble en A. Es decir, que en ambos casos, que A disuelva totalmente a B o que B disuelva totalmente en A, significa que vamos a tener una solución sólida. Es decir, esto se trata de solubilidades, no de reacciones químicas ni nada. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener en todos los casos, ¿sí?, en cualquier aleación que yo tenga acá, una solución sólida. Entonces, en el segundo grafiquito yo he mezclado 10 partes de B con 90 partes de A, y en el punto M habrá comenzado a solidificar la aleación y habrá terminado de solidificar la aleación en el punto N.
Lo mismo hago con una aleación, es decir, lo mismo hago que fundir una aleación con 70% de A y 30% de B. Es decir, cuando yo la pongo en el molde, yo vería que hay un punto M de inicio de solidificación de la solución sólida y un punto N de final de solidificación de la solución sólida. ¿Sí? Eso lo mismo hago con distintas proporciones de A y de B, por ejemplo, hasta llegar a la última. Es decir, 90% de B y solamente 10% de A. Entonces, yo procedo a lo mismo, a fundirla y a colocarla en un molde y vería que comienza la solidificación de una solución sólida en el punto M y en N termina la solidificación de esa solución sólida. Y por último, es fundir el elemento B puro, es decir, solamente tomo uno de los dos, el otro ya lo había tomado. Entonces trazo su curva de enfriamiento, ¿sí? Entonces vería que el elemento B, que está fundido y colocado en un molde, pierde temperatura y en el punto M comienzan a formarse los cristales, en el N terminan de formarse los cristales y por último sigue el enfriamiento. Si yo tomo todas esas curvas han sido curvas de enfriamiento, en donde yo en el eje de las Y tengo la temperatura y en el eje de las X en todos los casos tengo el tiempo, ¿sí? O sea, eran curvas de enfriamiento, temperatura, tiempo. Si yo puedo unir todos los puntos M, ¿no es cierto?, o de inicio de solidificación de cada una de las aleaciones que yo fundí y solidifiqué, y lo llevo a un gráfico en donde en el eje de las Y tengo la temperatura, ¿no? En el eje de las Y voy a tener la temperatura y en el eje de las X tendré la composición química. Si yo llevo a cada uno de estas aleaciones, tendría, por ejemplo, lo que se ha formado como gráfico en línea de puntos, ¿sí? Vería que si yo uno todos los puntos M de inicio de solidificación, tendría una línea que nosotros la vamos a llamar línea de líquidos, mientras que si yo uno todas las letras N o de final de solidificación, tendría lo que nosotros llamamos línea de sólidos, ¿sí? Tendría, por ejemplo, en el eje de las Y, además de ser de temperaturas, indica cada uno de los ejes el 100% de elemento puro, es decir, en este punto yo tendría el 100% del elemento puro, el 100% de uno de los elementos, mientras que en el otro tendría el 100% del otro elemento, por lo tanto, el 0 de B, en este caso sería el 0 de B. ¿Me pueden seguir, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces lo que hemos formado ahí es un diagrama del tipo binario, ¿no es cierto?, con solubilidad total en el estado sólido. Sería esto, lo que ustedes han visto. Es llevar las curvas de enfriamiento a formar un diagrama en donde en las curvas de enfriamiento tenemos temperatura-tiempo, mientras que en las curvas, en este otro diagrama tenemos temperatura-composición. Entonces, este diagrama que se formó, que nosotros ya habíamos dicho que se iba a formar un diagrama en donde los elementos eran totalmente solubles uno en el otro, por eso es que este diagrama se denomina de solubilidad total en el estado sólido. Sería un diagrama como ese. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe, yo tengo una duda. En la temperatura entonces de fusión de ambos elementos, o sea, observamos que la de A va a ser mucho más alta que la de B. ¿Esa Bien. temperatura de fusión la sacamos de algún lado? No, sí. ¿Te estás refiriendo a este gráfico? Sí, a los ejes, digamos, de I, a los ejes verticales, donde indican la temperatura, el punto de fusión de cada elemento.
Bien, entonces esos puntos vienen de acá. Sí, Fíjate vos que acá tenés el gráfico y acá tenés cada una de las aleaciones. Por tanto, si vos trasladas este punto de fusión o de solidificación, sería en este caso, sería el punto de solidificación de uno de los elementos puros, porque vos tenés una meseta acá, sí, ¿sí? Entonces, trasladada a temperatura, vos tendrías que ese punto es el punto de solidificación de uno de los elementos puros. bien, sí, La otra que tiene meseta, ¿verdad? La otra curva que tiene meseta es la del otro elemento puro. Por lo tanto, te vas al otro extremo y ese sería la temperatura de fusión del otro elemento puro. Ahora, todo lo que está al medio es que están mezclados, A en B y B en A. ¿Sí? sí, ¿Me pudiste seguir? sí, sí. Bien. ¿Más preguntas, chicos? Bien, yo les había subido a ustedes unos diagramas de equilibrio, unos videitos que había tratado de hacer yo acá, porque esto se iba a poner, ya veía yo que esto se iba a poner bastante denso en el momento de tener que explicarlos. ¿Los vieron? Se subieron están en el Google Drive. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Se los voy a mostrar para que vean cómo se analizan esos diagramas binarios. Bien, denme un segundito, los voy a buscar acá. ¿Lo ven ahí, chicos, a esto? Profe. Sí, profe. Bien, este diagrama primero lo vamos a ver, son 5 minutos, 6 minutos. Lo vamos a ver completo. Este es un diagrama del mismo tipo que hemos visto y lo vamos a ver primero completo, escuchen y después lo pasamos las veces que haga falta para que se saquen las dudas, ¿sí? En 10 minutos termina esto, ¿no? En donde cada elemento puede solubilizar cualquier porción del otro, ¿sí? A es totalmente soluble en B y B totalmente soluble en A. Tiene algunos puntos importantes, como por ejemplo la temperatura de fusión de los elementos puros, TF de B y TF de A, ¿sí? Tiene una línea de líquidos por encima de la cual toda aleación de este sistema está en el estado líquido y tiene una línea de sólido por debajo de la cual todas las aleaciones de este sistema están en el estado sólido. Entre medio tiene esta hojita en donde hay en coexistencia de dos fases, una solución sólida y un líquido. Bien, la pregunta es, ¿cuánto de cada fase hay a una determinada temperatura? Para nosotros, por ejemplo, va a ser Tx, pero antes de eso vamos a analizar cómo es la cinética de la producción de los cristales del sólido. Entonces, si yo tengo una aleación como la M,
es decir, de composición M, que ahí estará entre un 60 y 40, es decir, un 60 de A y 40 de B. Y la ponemos en un crisol y la llevamos a fundir. Una vez fundida, la colocamos en un molde y ese líquido, esa aleación, va a comenzar a enfriarse. Entonces, si acá estábamos en el estado líquido, al descender la temperatura, tocaríamos la línea del líquidos. Entonces ahí comienzan a formarse los primeros cristales que su composición inicial va a ser esta. ¿Cómo se saca la composición inicial? Yo me voy a partir del punto de cruce de mi aleación con la línea del líquidos y desde ahí una paralela al eje de las X hasta cortar la línea de sólidos. Una vez cortada la línea de sólidos, leo abajo cuál es la composición de los primeros cristales de solución sólida que se están formando. ¿Sí? Si sigue descendiendo la temperatura, por ejemplo en el punto 2, vamos a ver que los cristales a esa temperatura tienen esta otra composición. Fíjense que acá tenían mucho de A, pero ahora están empezando a tener un poquito más de B. Mientras que el líquido, y fíjense, el líquido en este primer cruce, tenía esta composición. Mientras que ahora tiene esta otra composición el líquido. ¿Sí? La composición del líquido yo tengo que medirla sobre la línea del líquido. Entonces vemos que primero el líquido tenía la composición de la aleación y ahora el líquido tiene una composición más cercana al punto B. Y por último, en el punto 3, en este último cruce, vamos a ver que se termina de formar nuestra solución sólida, ¿sí? Y el líquido que quedaba entre los granos, ¿no es cierto?, tiene la composición esta, mucho más cercana a la B, al elemento B puro. Pero a todo esto, lo que se ha solidificado acá es una solución sólida. Por lo tanto, desde este punto para abajo, es decir, desde esta temperatura, ¿no es cierto?, desde esta temperatura hacia abajo, lo que se produce es la difusión que nosotros veíamos que se producía en el sólido, difusión en el estado sólido. Ahora bien, vamos a analizar a una temperatura determinada cuánto hay de cada fase, que es lo que se hace aplicando la regla de las palancas. Entonces, si yo les doy una temperatura problema, nuestra aleación es esa, entonces trazando una paralela al eje de los X y que corte a mis dos curvas, vamos a tener que se forman 3 puntos. Un corte con la línea de sólidos, un corte con la línea de líquidos y por supuesto a mi aleación. Va a haber 3 puntos. Entonces, si yo tengo que calcular la cantidad de líquido que hay a esta temperatura en esta hojita, porque en esta hojita es donde están coexistiendo el líquido y el sólido, yo digo que la cantidad de líquido, recuerden estas reglas mnemotécnicas, si yo tengo que calcular la cantidad de líquido, la regla de las palancas inversas se llama, por tanto, apliquen la palabra inversa. Si yo tengo que calcular el líquido, se van para el lado del sólido, hacen lo inverso. Entonces, va a ser el segmento 1,2 dividido la totalidad de la aleación, que es el segmento 1,3 multiplicado por 100. ¿Sí? Y si tengo que calcular la cantidad de solución sólida existente a esta temperatura, lo que voy a tener que hacer es irme hacia el lado del líquido, porque es regla de las palancas inversas. Es el segmento 2,3 dividido el segmento 1,3, ¿no es cierto?, por 100. ¿Sí? Y le da la solución esa. Esto, generalmente nosotros no pedimos que ustedes hagan los cálculos,
pero sí que apliquen bien el concepto. Si este concepto lo aplican al revés, ustedes están sacando al revés la cantidad de una y otra fase. Por tanto, es aplicar mal el concepto. Entonces, volvemos. Este es un diagrama de solubilidad total en el estado sólido, en el que como resultado de la solidificación de cualquier aleación, ustedes van a tener una solución sólida como aleación a temperatura ambiente, ¿sí? Y en esta hoja, ¿no es cierto?, es donde ustedes van a tener la coexistencia de dos fases, como la alfa, que es la solución sólida, más el líquido que se está solidificando. Bien. Los escucho. Profe, se entendió perfecto. Bien, entonces, las dudas que puedan empezar a aparecer. No sé, porque, o sea, este diagrama es relativamente simple, ¿no? Es un diagrama que siempre, en todos los casos, vamos a tener una solución sólida. Es una de las características de este diagrama. Es un diagrama, es uno de los casos extremos que sucede, ¿no es cierto?, es cuando dos elementos son totalmente solubles uno en el otro en cualquier proporción. Pero bueno, los otros diagramas que vienen no son del tipo extremos y van a ser de otro formato, de otra forma. Por lo tanto, sería bueno que nosotros arrancáramos entendiendo más o menos bien esto, ¿sí? Pero bueno, escucho duda o... Profe, sí. ¿En dónde, o sea, viendo el gráfico, en dónde me doy cuenta dónde empieza la parte sólida y dónde empieza la parte líquida? Bien, entonces, vos tenés tu aleación, ¿sí? Podés ver este gráfico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, entonces, esto es tu aleación. Esto es lo que vos compraste. Tu proveedor te dio, bueno, una aleación del 60 y 40. Eso es lo que vos tenés para hacer. Entonces, vos la llevas, la pones en un crisol, ¿no es cierto? Pones 60 partes de B y 40 partes, 60 partes de A y 40 partes de B, y lo llevas a temperatura de fusión. Una vez que está líquido, ese crisol lo tenés que sacar del horno para ese líquido ponerlo en el molde. Entonces, cuando lo pones en el molde, la temperatura va a bajar, y cuando tu temperatura baje y toque, ¿no es cierto?, a la línea de líquidos, es decir, a esta temperatura, se van a comenzar a formar los primeros cristales. Esa es la temperatura a la cual se comienza la solidificación, y a esta otra temperatura es a la que termina la solidificación. Esto se está por cortar, en cualquier momento no. Vamos a tener que volvernos a unir. ¿Me entendés? Entonces, acá sí comienza a la aparición de los primeros cristales, mientras que acá termina de solidificar. Bien, bien. Sí, gracias, profe. Sí, sí. Bien. ¿Más dudas?